Julia nunca contó los segundos que pasaban entre sus acciones y las de su reflejo, hasta que el desfase se volvió una presencia física y agobiante. En la habitación, una noche el frío del agua, en su rostro, no fue nada comparado con el escalofrío que sintió al notar que su reflejo la observaba con los ojos abiertos, mientras ella todavía mantenía los suyos cerrados, sumergida en la oscuridad de sus propios párpados. En el silencio absoluto de su baño, el tiempo pareció fracturarse y detenerse, mientras su imagen permanecía inmóvil, ignorando cada uno de sus movimientos con una rigidez antinatural. La mujer que la acechaba desde el espejo tenía sus mismos rasgos, la misma curva de la nariz y el mismo color de cabello, pero una mirada cargada de una intención depredadora que Julia jamás había sentido en su propia alma. Al acercarse para tocar la superficie fría, la figura del otro lado ensanchó una sonrisa que superaba los límites físicos de su propio rostro, mientras un crujido seco y profundo resonó en las paredes de azulejo. De repente, las manos del reflejo se estamparon contra el vidrio desde adentro, agrietando la realidad misma y arrastrando a Julia hacia un vacío gélido donde el aire olía a moho, a metal viejo y a olvido. Antes de que pudiera emitir el más mínimo grito, vio cómo la impostora atravesaba el marco de cristal para entrar a su mundo, acomodándose el cabello con una calma aterradora frente al espejo que acababa de usurpar. Julia quedó confinada al otro lado, viendo en total silencio cómo aquella extraña ocupaba su vida y caminaba hacia el pasillo, apagando la última luz de su existencia con un gesto de absoluta indiferencia. Durante las primeras horas de su cautiverio, Julia golpeó el cristal con una desesperación ciega, pero no hubo sonido, ni impacto, ni dolor, solo una resistencia elástica y fría que devolvía cada uno de sus esfuerzos con una vibración sorda que recorría todo su ser. Desde su nueva prisión, el apartamento se veía extraño, como una fotografía mal revelada. Las proporciones estaban ligeramente alteradas y los colores tenían un tinte metálico y grisáceo que agotaba la vista y confundía los sentidos. Vio a la otra Julia caminar por el pasillo con una seguridad y una elegancia que ella nunca tuvo, y observó con asombro cómo la entidad revisaba su teléfono celular, borrando su rastro digital con una facilidad pasmosa. La impostora comenzó a escribir mensajes a sus contactos, respondiendo correos y creando una narrativa nueva, una vida perfecta de la que Julia ya no formaba parte. Cuando llegó la noche, la mujer se acostó en la cama de Julia y permaneció mirando hacia el espejo de la habitación, con los ojos muy abiertos, disfrutando de la angustia y el miedo que emanaba de la verdadera dueña de esa casa. Julia intentó llamar a su madre, gritó el nombre de su mejor amiga, pero su voz era un susurro ahogado en una densidad invisible que bloqueaba su aliento y la sumía en la mudez. A la mañana siguiente, la impostora recibió a una vecina que venía a pedir un favor cotidiano, y Julia se lanzó contra el vidrio, señalando la anomalía con gestos frenéticos, pero la vecina solo vio a una Julia radiante, amable y servicial, que la invitaba a pasar con una sonrisa encantadora. La impotencia se convirtió en una carga física, un peso en el pecho que la asfixiaba, mientras veía a la extraña habitar sus rutinas con una perfección absoluta, como si hubiera ensayado ser ella. Durante siglos, la entidad no cometía errores. Conocía sus gustos culinarios, sus miedos más profundos y cada pequeña contraseña de su vida privada. Pronto, Julia empezó a notar que otros objetos en su mundo también tenían dueños atrapados. Sombras difusas que se arrastraban por las esquinas de los muebles reflejados, figuras borrosas que esperaban una oportunidad de escape, que probablemente nunca llegaría. Entendió entonces, con un horror frío, que no era la primera ni sería la última víctima de ese intercambio silencioso que ocurre en miles de hogares cada noche. Justo en el espacio
que separa la mirada del cristal. La luz del sol que entraba por la ventana del baño ya no calentaba su piel. Solo servía para iluminar el polvo estancado de una dimensión donde nada cambia, donde el tiempo no fluye y donde la esperanza muere. Con el paso de los días, la conexión con el mundo real comenzó a debilitarse de manera irreversible. Julia notó horrorizada que su propia mano se volvía translúcida cuando la luz del mediodía golpeaba el cristal, dejando ver la oscuridad del abismo a través de sus dedos. La impostora se dio cuenta de este desvanecimiento y comenzó a pasar más tiempo frente al espejo, burlándose de la desaparición gradual de Julia con gestos elegantes, silenciosos y cargados de veneno. Un día, la entidad trajo a un extraño al apartamento, un hombre que Julia no conocía, pero que parecía estar profundamente interesado en la nueva y mejorada versión de ella. Ver a un desconocido ocupar su espacio personal, sentarse en su sofá y tocar las cosas que ella tanto amaba, fue el golpe definitivo para su voluntad y su cordura. Julia intentó usar la última pizca de energía que le quedaba para quebrar el vidrio desde adentro, concentrando todo su odio y su fuerza en un solo punto. Pero el espejo simplemente absorbió el impacto como si fuera agua estancada, devolviéndole solo su propia imagen distorsionada y moribunda. La soledad en este vacío era absoluta, un desierto de plata, donde el silencio solo era interrumpido por el eco de los pensamientos de Julia, que rebotaban contra las paredes invisibles de su nueva realidad. Comenzó a olvidar el sonido de su propia risa, el olor del café por las mañanas y el tacto de las sábanas limpias, mientras su cuerpo se transformaba en una silueta grisácea, sin peso y sin alma. La impostora, por el contrario, se volvía más vibrante, más real y llena de vida cada día, absorbiendo cada fragmento de esencia que Julia perdía en su agonía. El proceso de sustitución estaba casi completo y la huella de Julia en el mundo exterior era ya casi inexistente. Una tarde, la otra mujer se acercó al espejo del pasillo y comenzó a trazar símbolos extraños y antiguos sobre el vidrio con un dedo lento, haciendo que el aire vibrara con una frecuencia inquieta y dolorosa que hacía sangrar los oídos invisibles de Julia. Al terminar, la mujer pegó su rostro al cristal a milímetros de Julia, y ella pudo ver por primera vez el vacío real que habitaba detrás de sus ojos, una profundidad infinita, negra y hambrienta que buscaba ocuparlo todo, hasta que no quedara nada. Julia sintió que sus pies se hundían definitivamente en el suelo de ese lugar, mientras la habitación al otro lado empezaba a distorsionarse como una pintura bajo la lluvia. La impostora se despidió con un leve movimiento de cabeza, una despedida final para la mujer, cuya vida acababa de robar, y caminó hacia la puerta principal del apartamento, cerrándola con llave por última vez. En ese momento, Julia comprendió que el espejo ya no reflejaba su casa, sino un lugar diferente, un espacio nuevo que la entidad había reclamado para su propio reino de sombras. El apartamento quedó en un silencio sepulcral, y la oscuridad se apoderó de cada rincón del baño. Julia ya no podía ver nada, solo sentía la presión constante del vidrio frío contra su espalda, mientras su conciencia se fragmentaba en 1000 pedazos invisibles. En el mundo real, nadie buscó a la antigua Julia, porque la nueva cumplía con todas las expectativas y superaba todos los estándares de perfección humana. El espejo simplemente se convirtió en un objeto decorativo más, acumulando polvo en un pasillo oscuro, esperando pacientemente a que alguien cometiera el error de mirar demasiado tiempo hacia su propia imagen en la penumbra. Julia se convirtió en ese milisegundo de retraso que todos ignoramos por miedo, en esa sombra fugaz que aparece por el rabillo del ojo y desaparece justo antes de que logres girar la cabeza para comprobarlo. Ahora ella habita en cada superficie de la ciudad, desde los escaparates de las tiendas hasta las pantallas de los teléfonos, esperando en silencio el momento en que otra persona distraída
cierre los ojos un segundo de más, para intentar recuperar un solo instante de realidad. Pero los pactos del otro lado son definitivos, y, una vez que cruzas el umbral, dejas de ser quien eras para convertirte en una simple y trágica advertencia. Mientras escuchas esto, Julia te observa desde el otro lado de tu propia pantalla, aprovechando cada parpadeo tuyo para acercarse un poco más a la superficie de tu mundo. No te fíes de tu imagen, no confíes en lo que ves al despertar, porque ella está buscando una salida, y tú acabas de mirarla durante demasiado tiempo. Mira ahora mismo hacia el espejo más cercano de tu casa, y fíjate bien si tu reflejo se mueve exactamente igual que tú. O si, por el contrario, ya es demasiado tarde, y alguien más está ocupando tu lugar.